Ahí vamos. ¿Se me oye? Si te acercas un poquito más al micro, mejor. ¿Así? Perfecto. ¿Ya? Ok. Bueno, pues primero de todo quiero agradecer a Alfredo Saldaña y a Nacho Escuín el haber organizado este coloquio. Me hace mucha ilusión estar aquí. Fui estudiante de Alfredo y bueno, estudié aquí en la Universidad de Zaragoza, entonces es un placer volver y poder presentar a Carmen Conde, que además es una poeta espectacular. Entonces, en esta ponencia voy a hablar de este poemario, Mujer sin Edén, de 1947, es decir, de la posguerra, y para ello voy a utilizar la teoría hermenéutica del cuerpo de Jean-Luc Nancy con su obra Corpus y la ginocrítica de Alicia Ostriker, y de esta forma quiero abordar la relación entre el cuerpo femenino y el corpus bíblico en el poemario. Quiero señalar lo primero que efectivamente este poemario es una reescritura del mito bíblico desde la perspectiva de la mujer. Y si bien se ha analizado el rol del cuerpo y se ha señalado esta reescritura, no se ha desarrollado tanto una investigación en profundidad sobre la concepción del cuerpo femenino que realiza la poeta en relación con los parámetros epistemológicos y ontológicos católicos del cuerpo. Y con esto me refiero a dos cosas: a la barrera que hay entre cuerpo y alma, y esto como conflicto, y también cómo esta barrera pues sustenta en muchas ocasiones el discurso católico acerca de los roles de género. Entonces, siguiendo ya y empezando a citar a Ostriker, abordo la paradoja de ciertas escritoras como Carmen Conde, que se enfrentan a una cultura dominante que las rechaza, pero que al mismo tiempo las inspira, ¿no? Como sería con el mito bíblico. Entonces, quiero también señalar que es un poemario que se divide en 5 cantos y que voy a analizar estos 5 cantos, y que muy recientemente, en el 2022, ha salido una nueva edición del poemario de Fran Garcerá, que incluye, digamos, los manuscritos previos a la publicación que no he tenido el tiempo de consultar y que quizás pues, me ayudarían a completar mejor esta exposición, pero todavía no he podido consultarla. Entonces, dicho esto, mi exposición va a organizarse en torno a los 3 métodos que, según Ostriker, deben aparecer en un texto revisionista bíblico escrito por mujeres, que serían la hermenéutica de la sospecha, la hermenéutica del deseo y la hermenéutica de la incertidumbre. Voy a empezar con la hermenéutica de la sospecha. El canto primero se abre con Arrojada del jardín con el hombre, un poema que narra la expulsión del paraíso y en el que ya se presenta la problemática del cuerpo. La voz poética se lamenta de la caída metafórica y literal de la mujer, que pasa del paraíso a la tierra, y en estos primeros versos, como decía, ya se plantea la paradoja de la encarnación, la tensa ambivalencia entre pertenecer a la esencia divina y al mismo tiempo encontrarse fuera de ella y rechazada por ella. Y cito: «No soy yo sustancia de Dios pura, hízome él del hombre con su carne y allí quise volver, hincarme dentro». Esta es la naturaleza escrita con X del cuerpo que observa Jean-Luc Nancy, es decir, inscrito hacia afuera del texto y en el cuerpo mismo. El cuerpo funciona como un elemento que nos separa del resto, que nos distingue del resto, que constituye, si se quiere, una patria única y nos permite la unión con Dios al mismo tiempo. Y esto se puede observar en prácticas religiosas como la Eucaristía. Es, en definitiva, un elemento expansivo. Adán es la extensión de la presencia de Dios y Eva lo es de Adán, y a partir de esta lógica establecida por la creación del propio Dios, la voz poética no entiende que se castiguen sus actos. Unos versos más adelante, esta voz poética señala lo que considera el verdadero motivo de la ira de Dios y que se irá repitiendo en diferentes momentos del poemario. Igual que la creación, yo había creado. Y unos versos más adelante podemos leer lo siguiente: «Cólera rugiente entre tus barbas, miraste mi creación junto a la tuya. Los seres se fundían unos en otros, rebosándose desbordadamente». Estos versos, que finalizan con una bella y evocativa literación
muestran un rechazo hacia la noción de insuficiencia del cuerpo y, por el contrario, reconocen compartir el poder de la creación con Dios, es decir, la posibilidad de la abundancia y de la expansión. Como apunta un investigador llamado Kresimir Simic, para contraargumentar la dualidad entre cuerpo y alma, el cuerpo no es algo limitado, sino expansivo. Y esta sustancia no tiene una extensión limitada, es una exposición y una extensión. Esto también se manifiesta en otros versos de este mismo poema, volcándose a unos cuerpos de otros cuerpos, relacionándolo no solo con Adán, sino con el resto de seres y estableciendo así una suerte de unidad en la que Dios no está mediando. El canto segundo comienza con Primera noche en la tierra, poema en el que Eva narra las sensaciones de inseguridad y miedo que siente en la tierra después de haber caído del paraíso. Y estas sensaciones físicas y emocionales no se estancan, eso es lo interesante, sino que en este poema y los posteriores se da paso a la posibilidad de convertir el cuerpo en el nuevo paraíso, así como la extensión del poder creador al cultivo de la tierra. Quiero destacar el poema Nostalgia de la mujer, una reflexión de Eva sobre qué o quién es Dios y cuál es su relación con él. El poema se divide en 3 estrofas en los que va lanzando preguntas y hacia el final lo que hay es un reconocimiento de la falta de amor de Dios hacia la mujer. El poema se abre con una alusión a la segunda venida de Cristo, que según la Biblia pues, se produciría 1000 años después de la crucifixión y que supuestamente causó mucha duda entre los creyentes, no por todo ese largo tiempo de espera. La voz poética se suma a este cuestionamiento y se refiere, de hecho, al propio argumento que aparece en la Biblia, que es que el tiempo no es un factor determinante para una divinidad, pero sí que lo es para aquellos que están, digamos, experimentando el sufrimiento y la escasez en la tierra. Este es uno de los poemas clave para comprender la hermenéutica de la sospecha. En primer lugar, porque la mujer duda de la palabra de Dios. En segundo lugar, representa un Dios que no comprende el sufrimiento en la tierra porque está en otro espacio, ¿no? Pero lo que es más importante, señala que el verdadero motivo de Dios para la creación fue romper su propia soledad, materializarse a través de un cuerpo. Y esto es precisamente también lo que termina provocando la ira hacia la mujer y este castigo a través del parto y de cosas que ya sabemos. Remitiéndome aquí a Jean-Luc Nancy, él señala que en realidad Dios se materializa en el cuerpo del hombre y que esto no deja de ser una exposición y una extensión de sí mismo y que el hombre pues y su cuerpo es simplemente o sería simplemente una materialización de este Dios. La actitud y lectura de sospecha están entonces desde el principio del poemario, pero lo interesante es observar cómo no se queda estancada ni en el lamento ni en simplemente pues, unas sensaciones negativas. Esta nueva búsqueda de un espacio de protección y de placer desde el cuerpo es lo que quiero analizar desde la hermenéutica del deseo, que de nuevo, siguiendo a Ostriker, consiste en que la voz poética es capaz de encontrar en el texto que reescribe aquello que desea y que quiere para sí misma. Y esto en el caso de Carmen Conde pues se amplía hacia lo sexual, que es algo que se ha estudiado mucho, pero también hay ahí una experiencia de placer y cierto hedonismo, ciertas ganas de vivir que contrastan fuertemente con el dolor, con el miedo, con el sufrimiento que le produce Dios y que está experimentando en la tierra. Esto al fin y al cabo lo que implica es una reconciliación con su propio cuerpo, castigado, como decía, entre otras cosas por el parto con dolor y el nacimiento de hijos que terminarán asesinándose a unos a otros y que fue una metáfora muy utilizada en la poesía de posguerra para representar pues, el conflicto. Entonces la hermenéutica del deseo voy a utilizarla para analizar Primera noche en la tierra, que es el poema que abre el segundo canto y que refleja el inicio de esta construcción de un nuevo hogar, que es el cuerpo. El poema puede dividirse en 2 partes. Durante las 3 primeras estrofas, Eva se lamenta por el abandono de Dios y lo inhóspita que le resulta la tierra,
pero en el resto del poema ofrece su cuerpo como refugio. El amor y la sexualidad serán una fuente de placer más fuertes finalmente que estas condiciones adversas a las que se enfrenta. Quiero citar unos versos, pues esta es la primera vez en la que en el poemario aparece como tal el placer. Toma el paraíso de mi cuerpo, mis labios son de ascua, mis hogueras serán lo único vivo de la noche. Y unos versos más adelante podemos leer: noche, cueva negra de la tierra, vamos a bebérnosla de un trago, que deje descubiertas las auroras. Tras este sufrimiento y agonía, la experiencia de la sexualidad y del placer es iluminadora tanto en un sentido literal como metafórico. Frente al miedo que genera esa oscuridad, esa tierra inhóspita, esa nueva experiencia fuera del paraíso, los cuerpos se encuentran para protegerse, liberando una fuerza que termina orillando el poema hacia un tono completamente diferente del que empezó, ¿no? Se invita a celebrar la noche y enfrentar con determinación el próximo día. Hay una dicotomía también entre la claridad y la oscuridad en la que de nuevo el cuerpo es el que media. Y a este respecto quiero traer otra cita de Nancy que es preciosa y que no voy a traducir porque si no la destrozaría. Y dice lo siguiente: Touching sinks into darkness. Beneath my fingers, the clarity of another's body transforms into the night that is created between our two skins. Es decir, la unión de esos cuerpos genera una oscuridad que es un sinónimo de protección, de seguridad, de calma. Por otro lado, en este poema se menciona el que va a ser un tema recurrente a partir de ahora, que es la sed, que puede entenderse también como proceso fisiológico, pero metafórico, ¿no? Es interesante cómo Carmen Conde va jugando con estas dicotomías, porque alrededor de la sed habrá tanto abundancia como escasez, ¿no? Un poco como estas oposiciones entre la claridad y la oscuridad. Uno de los mejores ejemplos de este símbolo es el poema Sequía, del que quiero destacar tres ideas principales. Primero, que hay una sed que es insaciable, que, como decía, se puede interpretar como deseo sexual, pero que a mi parecer también hay un deseo de sentir y de vivir. En segundo lugar, aparece una idea de reciprocidad o retroalimentación de los cuerpos. Este es un poemario en el que verdaderamente es muy importante las relaciones entre los diferentes personajes que aparecen. Y finalmente se vinculan estos procesos fisiológicos con una nueva forma de aprendizaje en la que, insisto, el que media es el cuerpo. Hay una suerte de unidad en la que de momento no se está condensando en la suma tradicional de cuerpo y alma, que sería, digamos, lo que rige el mito bíblico, ni tampoco en relación con Dios, sino que se expande a través del contacto físico e íntimo entre estos cuerpos. Estos ejemplos sobre tomar, ofrecer el cuerpo, comérselo, bebiendo, son también al fin y al cabo pues muy reconocibles dentro de los propios ritos y dogmas de la Biblia, como mencionaba antes, la Eucaristía, la Encarnación, el Verbo hecho carne y la carne hecha texto, ¿no? Estos ritos y dogmas recogen una de las mayores paradojas, que es que nuestro cuerpo, insisto, pues nos distancia del otro, pero al mismo tiempo es el que técnicamente nos permitiría la unión con Dios. Entonces la voz poética se encuentra en una especie de encrucijada ontológica y teológica, ya que su cuerpo tiene características ambivalentes. Acerca, pero también distancia. Es un espacio de placer, pero también de dolor y de castigo. Posee, como digo, características ambivalentes, que es algo que en realidad caracteriza a todo el poemario. En el canto tercero podemos encontrar también muchas más alusiones a la temática del agua, y Mónica Jato, que es una investigadora que le ha dedicado pues varias investigaciones, valga la redundancia, a Carmen Conde, señala que este símbolo es fundamental también porque recoge el mito del diluvio y del arca de Noé y cómo esto representa la limpieza de los pecados de la humanidad. Junto al mar, uno de los poemas del canto tercero, muestra cómo cuerpo y agua comparten una cualidad expansiva, cómo el mar se convierte también en un espacio de protección. Y para otra investigadora, Judith Richards, considera que el mar es como una especie de útero,
pero en un sentido de espacio seguro, de inmanencia, más que de trascendencia en el sentido reproductivo. Finalmente, también quiero señalar que según va progresando el poemario, hay una evolución respecto a la representación de Dios. No es ya únicamente ese ente castigador, iracundo de los primeros poemas, que maltrata a la mujer, que la rechaza. Por momentos, la voz poética también va encontrando formas de reconectarse con su propia espiritualidad, que no es por vincularlo a lo biográfico completamente, pero Carmen Conde era de hecho una persona religiosa, entonces tiene sentido que también pudiera buscar estos momentos de reconexión. Puede decirse incluso que hay un proceso de sanación y de autocuración a lo largo del poemario. Y esto a mí me resulta muy interesante porque la crítica sobre todo se ha centrado en los momentos de ruptura, en esos momentos de rechazo de Dios hacia la voz poética y de la voz poética hacia Dios. Y creo que se ha dejado más de lado estos otros momentos de reconexión que también son interesantes y que al fin y al cabo pues forman parte de esta naturaleza ambivalente de toda la obra. Además, el centrarse en estos momentos de ruptura ha llevado muchas veces a lecturas casi insatisfactorias del poemario, en el sentido de que no era lo suficientemente feminista, no era lo suficientemente transgresor, no era lo suficientemente revisionista. Y esto sobre todo se ha enfocado a los dos últimos cantos en los que quiero entrar ahora, a través de la hermenéutica de la indeterminación o de la incertidumbre, que puede entenderse como una actitud de interpretación de tendencia posmoderna, según Ostriker, de cuestionamiento de las verdades absolutas, en la cual las contradicciones no lo son dentro de los parámetros del propio poema, que es algo que creo que es bastante interesante, ¿no? Y que también refleja un poco pues, la autonomía en sí del poema y de la creación artística. Entonces, esta hermenéutica de la incertidumbre se manifiesta, o mejor dicho, yo la he analizado a través del alma, ¿no? Y de la relación entre cuerpo y alma. Se supone que en el cristianismo el cuerpo no puede en principio desvincularse del elemento que lo complementa, que es el alma. Además, también ya sabemos cómo se ha caracterizado a uno y otro. El alma es pura, el alma es aquello que nos hace mejores en cierto sentido, el cuerpo está más asociado al pecado, a lo sensitivo. Curiosamente, en el poemario no es hasta el cuarto canto que se menciona el alma. Aparecen otras palabras como espíritu en cantos anteriores, pero sabemos pues, que no es lo mismo. Además, este canto destaca porque Carmen Conde incluye la voz de la Virgen María, incluye la voz de otras mujeres, entonces es también un poemario muy polifónico. Y reflexiona sobre la maternidad, esta vez en relación con el propio Jesús, ¿no? Presencia del alma, que como vemos en el propio título contiene esta palabra, consiste en una especie de cavilación sobre los límites del amor y ese recuerdo del paraíso perdido, pero en las dos primeras estrofas. A partir de esas dos primeras estrofas se inicia una búsqueda de una posible definición de qué es el alma y cuál es su relación con el cuerpo. Como vemos, esto es al fin y al cabo una reflexión más bien filosófica, existencial, teológica. En la cuarta estrofa se introduce la problemática del alma, que se presenta como un elemento inaprehensible, pero capaz de sentir. Según avanza el poema, se desvela que las almas de los enamorados quieren hacerse con sus cuerpos, todo ello mediado por el amor y por el placer. Quiero leer unos versos. No la he sentido nunca, ni la tuya ha venido a conmover mis brazos jamás antes de hoy. Llevábamos dos almas sin estremecernos, lisas, iguales a dos aguas que resbalan durmiendo. Ahora nos sacuden más fuertes que los besos, que tus torrentes cósmicos, que tu engendrar de hombres. Dos almas entre nieblas halladas de improviso, cuando quieren brotarnos, apoderarse férreas de los cuerpos amados que apacentamos juntos. Hacia el final de este poema encontramos algunos de los versos más bellos y profundos de todo el poemario, al menos a mi parecer, en los que la dimensión sentimental y sensorial se termina cristalizando, por así decirlo, en esta cuestión teológica, ¿no? Fundamental del cristianismo.
y voy a tomarme también el tiempo para leer estos versos. Son dos hallazgos trémulos, dos palomas en cría, son dos espejos cándidos, dos arroyos extáticos que Dios ha sacudido para verse dos veces. Y un poquito más adelante podemos leer lo siguiente. Ellas sueñan, almas tiernas de vida que acaban de brotarse, de saberse, gritándonos su derecho a ser dueñas de nuestros dos alientos. Es decir, hay también aquí una necesidad de autodeterminación, ¿no? de decisión por parte de estas almas. Estos poemas, como por ejemplo el de Súplica final de la mujer, que es el que cierra el canto quinto, que es el último, ha sido un gran objeto de debate para la crítica, porque la gran mayoría ha considerado que, como cierra el libro y se centra en la supuesta búsqueda del perdón de Dios, invalida las experiencias anteriores, pero termina, digamos, asumiendo ese discurso católico patriarcal, pues la mujer todavía se considera inferior a Dios. Esta es, por ejemplo, la lectura de Candelas Newton, de John Wilcox, por citar solo algunos nombres. Sin embargo, tras observar esta relación metafísica entre cuerpo y alma, este poema refleja más bien el miedo, la incertidumbre y la desolación existenciales de la mujer, sensaciones que a mi parecer no tienen necesariamente que equipararse a la inferioridad o al sometimiento patriarcal de la mujer como se ha señalado. Y de hecho, en relación con esto, creo que Richards realiza una muy interesante observación, pues dice que, y esto es cierto, el poemario no tiene necesariamente un orden cronológico siguiendo el mito bíblico como tal, hay saltos temporales, se van, digamos, como mezclando diferentes voces femeninas. Entonces él lo que cuestiona es por qué se debería considerar que este poema, como cierra el libro, es determinante para la lectura completa de la obra, ¿no? Y de hecho este poema se abre con una pregunta. No hay ninguna sentencia, sino la que voy a señalar más tarde. Y esta pregunta es: Señor, ¿tú no perdonas? Que se repite reformulada y junto a otras preguntas a lo largo del mismo. Y la solución a este sufrimiento y conflicto será la muerte, que esto sí que es cierto que es muy católico, ¿no? En plan el martirio, pero esto tampoco se concreta en el poema en sí, sino que termina con otra pregunta sobre el destino de la mujer, dejando así un final abierto. Cito: ¿quién, si tú eres todo, de no ser tú podría darte un paraíso por el perdón que te pido? La mujer, con el paso del tiempo, el sufrimiento vivido y en este poema en concreto, en la vejez, solo aspira a encontrar una suerte de descanso. Tampoco podemos olvidar el trasfondo de la guerra civil, no deberíamos leer simplemente todo de una manera literal. De hecho, en este poema aparecen palabras y expresiones como zanjas de sangre, fosas, los muertos me sepultan, vientre desgarrado, bocas estalladas, tierra negra, por citar solo algunas. Entonces, mi lectura es la de que estos dos cantos más bien reflejan un proceso de redescubrimiento de esa identidad espiritual en relación también con estos eventos sociales y de una nueva fe y de una nueva relación con Dios, que ciertamente pues, no culmina en una respuesta o propuesta definitiva, ni tampoco en una respuesta o propuesta positiva, que sería lo ideal para críticos, lectores y posiblemente para la propia autora. Pero no es definitivo, ¿no? Continúa ese camino mediado por la incertidumbre y la indeterminación a diferentes niveles: existencial, espiritual, autorreferencial, incluso si se quiere a nivel colectivo. Entonces, ya para cerrar, me gustaría que observáramos esta fotografía, pues esta es Carmen Conde en los últimos años de su vida, en 1998, cuando realizó una entrevista para el periódico El País. Y aquí aparece caracterizada como Santa Teresa de Ávila. Podemos observar la seriedad de su rostro, cómo tiene el rosario en las manos. Tuve que recortar un poco la fotografía, pero está todo lleno de estampitas. Se ve aquí también una obra de Santa Teresa, pero también hay algo performático detrás de esto, ¿no? O sea, colocarse el hábito, posar, realizar un reportaje, convertirse en santa por un día. Carmen Conde era una mujer, como decía, espiritual, creyente, también era republicana, también era combativa, también era transgresora. Entonces,
por lanzar también como algunas preguntas, pues cómo encajan eventos como este o un poemario como Mujer sin Edén en la identidad de la poeta. ¿Es más feminista, es menos feminista, es tradicional, es transgresora? La crítica, en líneas generales, ha utilizado, a mi parecer, etiquetas muy contundentes y muy totalizantes, es decir, o valida el discurso patriarcal o es completamente feminista. Y por utilizar pues algunas etiquetas que de hecho se construyeron durante el franquismo, que es la época al fin y al cabo que ella vivió, teníamos el arquetipo de la perfecta mujer cristiana frente a la mujer perversa, ¿no? Siendo pues categorías totalmente opuestas, una idea binaria. La perfecta mujer cristiana es la mujer católica, ¿no? Que vive de determinada manera, mientras que la mujer perversa sería la feminista, transgresora, revisionista, que para el discurso patriarcal pues es casi monstruosa. Son categorías totalizantes, que yo creo que anulan la posibilidad de leer el poemario como algo más complejo. Y puedo proponer así un poco a modo de broma, pero también en serio, que quizás podríamos acuñar que es una perversa mujer cristiana, ¿no? Creo que el poemario plantea problemas, dilemas y contradicciones que son muy importantes para la teología cristiana: la encarnación, la dualidad cuerpo-alma, la cuestión del hombre como imagen y sustancia divinas. Esto ya en sí es un cuestionamiento del discurso católico. Pero además ese acercamiento a través del cuerpo femenino, con todas las cargas que tiene el cuerpo femenino dentro de la sociedad y la cultura católica, pues ya es de por sí también un elemento bastante interesante. Por otro lado, como decía, es un elemento expansivo, un medio de producción de conocimiento, todo ello vetado para las mujeres, supuestamente. Entonces, creo que es una obra que parte de la fragmentación, de múltiples perspectivas y discursos, y que por lo tanto se escapa de estas lecturas totalizantes basadas en términos binarios. Y creo que esto, aunque quizás no sea tan fácil, digamos, o tan directo a la hora de concluir y establecer conclusiones, sí que nos da también herramientas críticas e incluso desde un punto de vista artístico de cómo crear una obra expansiva también, a la manera del cuerpo. Eh, entonces, pues a modo de conclusión, creo que hay un movimiento pendular, ¿no? Que no es claro, que el poemario no se estanca y que se materializa en el texto a través de esta hermenéutica del deseo, la incertidumbre y la sospecha. Muchas gracias. Gracias, tío Eva. De nuevo abriendo una puerta, ¿no? Iluminando a Carmen Conde, que yo creo que es una gran poeta y es un nombre a reivindicar, sobre todo porque a veces reivindicamos con poco sentido, ¿no? Pienso en Gloria Fuertes, en voces que han sido importantísimas, ¿no? Y Carmen Conde lo ha sido, y a veces se nos olvida, ¿no? En el marasmo de reivindicaciones se nos pasan figuras que son muy, muy interesantes. Creo que lo has hecho francamente bien. Abro turno de preguntas para Olga. Bueno, pues yo te quiero felicitar, Olga, porque creo que has hecho un ejercicio muy exhaustivo, ¿no? Y no era fácil, ¿no? Lo que has hecho, ¿no? Sintetizar, presentarnos un libro, ¿no? Un libro que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero lo interesante de este libro me parece un poco lo que apuntabas hacia el final, me parece, ¿no? De tu intervención, ¿no? Que demanda una lectura sin complejos, ¿no? Sin prejuicios, ¿no? Y pase por hacer un esfuerzo por salir de estereotipos y de clichés y tal, ¿no? Yo creo que ella representa muy bien, ¿no? Una figura que es una figura contradictoria, ¿no? Pero bueno, escribe desde un lugar, ha salido varias veces, ¿no? A sus creencias, a sus valores religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y supongo, claro, que esos valores, esas ideas están plasmadas, ¿no? En el libro también, ¿no? Pero nosotros no tenemos tampoco, ¿no? Que teniendo eso en cuenta, teniendo presente, ¿no? Creo que nuestra lectura tiene que ir luego por otro lado, ¿no? En ese sentido me parece interesantísimo también, ¿no? Los apoyos que has ido buscando, ¿no? De estos autores, ¿no? De Jean-Luc Nancy y de Ostrique, ¿no? Me ha parecido de verdad muy interesante lo de los tres tipos, ¿no? Los tres senderos o rutas, ¿no? Estas hermenéuticas que has mencionado, ¿no? La incertidumbre,
y la sospecha, ¿no? No sé si esa tercera vía, la de la sospecha, podría vincularse, completarse, no lo sé, ¿no? Con aquello que Paul de Man, ¿no? Cuando hablaba, ¿no? También, ¿no? De la filosofía de la sospecha, ¿no? Y mencionaba a Marx, a Nietzsche y a Freud, ¿no? Como los tres grandes puntales, ¿no? Una cierta teoría, ¿no? Filosofía, ¿no? De la sospecha, del resentimiento, que tenía un anclaje, un potencial crítico muy fuerte. No lo sé, ¿no? Es que, claro, me ha recordado también, ¿no? Lo de la hermenéutica de la sospecha a aquello que mencionó ahora, pero no sé, habría que explorarlo y ver si por ahí hay una cosa, ¿no? Hay algún tipo de relación o se puede establecer, ¿no? Algún tipo de paralelismo, ¿no? Ya, yo creo que el título del libro ya contiene, ¿no? Contiene también un cierto toque, no sé si decir feminista, ¿no? Mujeres sin idea, ahí ya hay una denuncia, ¿no? Me parece, ¿no? De entrada, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso es un libro, ¿no? que requiere también leerlo a la luz de una tradición, ¿no? A la que has aludido repetidas veces, ¿no? A lo largo de tu intervención, ¿no? Y a mí me ha recordado también, ¿no? También un poco todo esto, ¿no? Lo que hay, un poco el cantar de los cantares, ¿no? El libro atribuido a Salomón, ¿no? En fin, la cantidad de escritura, bueno, que en la tradición española, ¿no? Toda la poesía epitalámica, Fray Luis de León, Benito Arias Montano, recientemente, ¿no? Un poeta aragonés como Julio Antonio Gómez, hace unos años, escribió también su libro, ¿no? Y José Antonio Conde. Y José Antonio Conde también ha versificado a partir del Cantar de los Cantares. Entonces, claro, estos libros hay que leerlos, ¿no? A la luz de la tradición, ¿no? Yo creo que lo has hecho muy bien, ¿no? Gracias. Tengo tiempo para responder. Tienes tiempo para responder Vale, lo que vale. quieras. Pues es que, volviendo un poco al principio de tu intervención, cuando yo empecé a investigar esta obra, me estaba orillando a través de una lectura completamente feminista, en el sentido quizás más limitado del término, y para mí fue toda una sorpresa cómo al ir leyendo me daba cuenta de que había muchas otras cosas, porque quizás uno también a veces como crítico se acerca a una obra y va buscando algo en concreto y no se da cuenta, pero termina arrinconando a su propio objeto de estudio. Y yo creo que es muy interesante también salirse de esa zona de confort, y aunque no estés quizás a nivel personal, ideológico, como se quiera decir, totalmente de acuerdo o identificado con aquellas conclusiones a las que estás llegando, yo creo que es un ejercicio muchísimo más interesante y fructífero a nivel intelectual que simplemente ir a buscar aquello que queremos encontrar. Y a mí me ocurrió con Mujer sin Edén. Yo en un principio no iba a meterme con una cuestión teológica ni del cuerpo, del alma, era buscar como esos elementos subversivos únicamente, y después dije, no, es que aquí también hay todo un recorrido espiritual. Revisaré la recomendación que me has hecho y te lo agradezco, de lo de la filosofía de la sospecha. Seguramente sí, a mi parecer este poemario, o sea, tiene, o sea, es tan complejo y a tantos niveles diferentes, porque al fin y al cabo, como tú decías, Carmen Conde es una excelente, bueno, era una excelente poeta, Sí. y tiene unos recursos literarios, por ejemplo, interesantísimos. Entonces, seguramente por ahí se puede empezar ¿no? a expandir como todo esto. Y también se ha investigado desde la mística. Ha habido como, sobre todo, esta visión feminista de la reescritura del mito y desde lo erótico místico. Así que sí, muchas gracias, Alfredo. No, gracias a ti, Olga. Vamos un poco justos de tiempo, entonces nos hemos comido parte del descanso, pero a las 11:30 volvemos con Micaela Moya, ¿vale? Entonces, pues tenemos 15 minutos de descanso. Gracias. Qué maravilla, Olga.